Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento que, la verdad, es fundamental. Las nuevas guías de 2025 de la American Heart Association para el soporte vital avanzado. Un documento denso, sí. Sí, muy denso y muy oficial. Pero la idea es justamente esa, darles el atajo, la letra chica que de verdad va a cambiar las cosas. Y para que se entienda por qué esto importa tanto, hay que empezar con la realidad. Las cifras son, bueno, para helar la sangre. Ujú. Solo un 10% de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital sobrevive. Un 10%. Y dentro del hospital, que uno pensaría que es mucho mejor, la cifra tampoco es para celebrar. Estamos hablando de un 24% más o menos. O sea que 3 de cada 4 pacientes, rodeados de profesionales, no lo logran. Es brutal. Es una estadística brutal. Y es por eso que estas guías son tan importantes. Totalmente. No son solo reglas, son una estrategia para mover esa aguja. Exacto. De hecho, el Comité Internacional, LC-Core, lo plantea con un concepto que a mí me parece genial. Lo llaman la fórmula para la supervivencia. A ver, Es muy simple. Dicen que la supervivencia es el resultado de multiplicar 3 cosas. Guías con ciencia sólida, que es lo de hoy, educación efectiva para los profesionales y un sistema de atención que funcione. Si uno de esos factores es 0, todo es 0. claro, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Perfecto. Así que hoy nos toca el primer eslabón. Sí, las guías. Y nos vamos a meter en los temas más calientes. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando los choques no funcionan? Hay ideas nuevas y un cambio de lenguaje que es clave. Importantísimo. También el debate de siempre. Vía intravenosa contra intraósea. Y por supuesto, la epinefrina. Héroe o villana. O un poco de ambas. Y al final, lo más difícil. Las reglas para saber cuándo detenerse. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por la base de todo. El pilar. La desfibrilación. RCP de alta calidad y un choque a tiempo. No hay más. Para ritmos como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, es la única jugada que puede reiniciar el sistema. Ok, ¿y qué reafirman estas guías? 2 cosas básicas. Primero, usar desfibriladores bifásicos. Ya no hay discusión, son el estándar. Menos energía, igual o más eficacia. Y segundo, y esto es clave, la estrategia de un solo choque. Espera, aquí quiero hacer una pausa. Porque yo recuerdo, y a muchos nos enseñaron casi lo contrario, la idea de los choques apilados, ¿te acuerdas? Claro, el 1, 2, 3. Sí, si el primero no funciona, sin dudarlo, le das otro y otro. Era como una mentalidad de no rendirse. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora eso es una mala práctica? Cambió nuestra comprensión del verdadero enemigo, el tiempo sin perfusión cerebral. Ajá. El problema no es solo la arritmia, es que cada vez que paras las compresiones para analizar o cargar, el cerebro no recibe sangre. Y la evidencia es abrumadora. El primer choque con un bifásico moderno tiene una tasa de éxito altísima, más del 85%. O sea que todo ese tiempo que perdíamos, la pausa, analizar de nuevo, volver a cargar, todo ese tiempo sin bombear sangre era más dañino que el supuesto beneficio de un segundo intento inmediato. Exactamente. Estábamos, digamos, pecando de perfeccionismo. Priorizábamos quitar la arritmia a toda costa sobre mantener el cerebro vivo. Ahora el mantra es otro. ¿Cuál es? Choque único e inmediatamente después, manos al pecho. Sin dudar, la RCP es la prioridad hasta el siguiente análisis, 2 minutos después. Entendido. Prioridad absoluta a las compresiones. Ahora, aquí es donde se pone de verdad interesante. Ujú. ¿Qué pasa en ese 15% de los casos en que el choque no funciona o la arritmia vuelve una y otra vez? Esa es la pesadilla de cualquiera. Y ahí se habla de cambiar los parches de la desfibrilación secuencial doble. Y este es, para mí, uno de los puntos más inteligentes de las nuevas guías. Proponen un cambio que parece pequeño, un cambio de terminología, pero que lo cambia todo. A ver. Nos piden que dejemos de usar el término FB resistente al choque y empecemos a usar FB persistente. Ok, ¿y por qué es tan importante esa distinción? Suenan casi igual. ¿Por qué persistente te obliga a hacerte una pregunta en medio del caos?
Esto es una FB incesante, o sea, el choque de verdad falló, la arritmia nunca se fue. O es una FB recurrente, donde el choque sí funcionó, pero la inestabilidad es tan grande que la FB volvió al segundo. ¡Wow! Es que cambia todo. Claro, cambia por completo el enfoque. Porque si el choque funcionó, el problema no es el aparato, el problema es el corazón. Entonces, como médico, en vez de pensar, necesito más joules, debería pensar, ¿será un problema metabólico? Necesito ya un antiarrítmico. Es un cambio de mentalidad radical. Y los datos sugieren que la FB recurrente es lo que pasa en casi el 80% de estos casos difíciles. El choque funciona, pero el corazón no aguanta un ritmo estable. Entonces, ¿qué es más lógico en ese caso? Pues, probar otra forma de dar un choque o darle un fármaco que estabilice esas células cardíacas. La respuesta parece obvia, ¿no? Sí. Por esa incertidumbre y porque estudios grandes como el DOSE-VF no dieron una respuesta clara, la conclusión de las guías es muy prudente. Dicen que la utilidad de estas técnicas avanzadas de choque no ha sido establecida. No dicen que no sirvan, sino que no sabemos bien cuándo. Exacto. Aún no sabemos a quién, cuándo y cómo. Perfecto. Entonces, si el choque no siempre es la respuesta, quizá a los fármacos sí. Y eso nos lleva directo al siguiente tema. ¿Cómo hacemos llegar ese fármaco al corazón? La clásica batalla. Vena, hueso. Aquí las guías consolidan lo que ya se venía viendo. La vía intravenosa, la IV, sigue siendo la primera opción. Es el gold standard. Pero Y es un pero gigante. El acceso intraóseo es una alternativa totalmente razonable si conseguir una vía IV se demora. y todos los que hemos estado en un paro sabemos lo que significa se demora. Intentar canalizar una vena en un paciente sin pulso, con todo colapsado, es una pesadilla. Se pierden minutos valiosísimos. Es de lo más estresante que hay. Y lo que te dicen estas guías, con el respaldo de 3 ensayos clínicos enormes, es: no se obsesionen. Si en 60 o 90 segundos no tenés una vena, no lo dudes, anda al hueso. Y la evidencia es sólida, sólida como una roca. No hay diferencias significativas en los resultados clínicos, ni en que el corazón vuelva a latir, ni en la supervivencia. El mensaje es clarísimo. Lo importante es que el fármaco entre, y entre ya. Bien, fármaco entrando. Hablemos del principal, la epinefrina. Está en el algoritmo desde siempre. Pero cada vez se oyen más voces críticas, ¿no? Totalmente. Es la gran paradoja de la epinefrina. Por un lado, los datos son indiscutibles. La epinefrina aumenta las chances de que el corazón vuelva a latir. El famoso ROSC, el retorno de la circulación espontánea. Ese momento de alivio en el que sentís un pulso. También aumenta la probabilidad de que el paciente llegue vivo al hospital. Hasta ahí suena perfecto, un éxito. ¿Dónde está el pero? El pero, la paradoja, es lo que pasa después. A pesar de sus beneficios a corto plazo, los grandes estudios no han logrado demostrar que la epinefrina aumente la supervivencia, con un buen resultado neurológico. A ver si entiendo. Ayuda a que el corazón lata, a que el paciente llegue a la UCI, pero no necesariamente a que la persona que estaba en ese cuerpo vuelva. Esa es la cruda realidad. ¿No estamos entonces creando más pacientes con un daño cerebral terrible? Es una pregunta muy dura. Es la pregunta del millón. Y las guías son pragmáticas. La razón por la que se sigue recomendando es que la supervivencia a corto plazo es un prerequisito. Sin un corazón que late, la chance de recuperación neurológica es cero. Te compré un boleto de lotería, digamos. Exacto, te da una oportunidad. Por eso sigue ahí. El cuándo también es importante. En ritmos no desfibrilables como la asistolia, hay que darla cuanto antes. En los desfibrilables, la prioridad es el choque. Es razonable darla después de que los primeros intentos fallaron. ¿Y qué hay de los otros fármacos? Amiodarona, lidocaína. Se mantienen como una opción a considerar para esa FB persistente. Si la desfibrilación y la epinefrina no funcionan, pueden ayudar. Pero casi es más interesante lo que las guías dicen que no hagamos. Sí, son muy claras. No usar de forma rutinaria calcio, bicarbonato de sodio ni magnesio. Eran casi un reflejo en un paro, pero la evidencia ha mostrado que, salvo en situaciones muy específicas, no aportan beneficios y hasta pueden hacer daño. Menos es más, entonces. Enfocarse en lo que sí funciona. Esto me lleva a las herramientas. En medio del caos, uno busca cualquier ayuda y ahí entra la tecnología, como el ultrasonido, el POCUS.
Es muy tentador. Es una tentación enorme y es una herramienta increíble. Pero en el paro cardíaco tiene una regla de oro. ¿Cuáles? Se puede considerar para buscar causas reversibles, un taponamiento, una embolia, pero, y esto es innegociable, siempre y cuando se pueda hacer sin interrumpir las compresiones. Ni por un segundo. En un cerebro que ya no recibe sangre. El operador tiene que ser muy bueno para tener una imagen en los 2 o 3 segundos de pausa para el cambio. Y nada más. Precisamente. La prioridad no cambia. Y algo parecido pasa con su uso para pronóstico. Ver un corazón quieto en la eco es desolador, pero las guías son firmes en que no se debe usar esa imagen de forma aislada para decidir parar. Aún no está validado. Hablando de técnicas nuevas, se ha hablado mucho de la RCP con la cabeza elevada. La teoría suena bien. Suena lógica, sí, ayudar al drenaje venoso del cerebro. Pero la recomendación es muy directa. No se recomienda fuera de un ensayo clínico. La evidencia es muy preliminar y requiere un equipo y entrenamiento muy específicos. Por ahora, se queda en el campo de la investigación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de choques, de fármacos, pero todo termina en la decisión más humana y difícil. ¿Cuándo parar? Las guías nuevas nos ayudan con eso. Sí, y este es uno de los avances más prácticos. Se han refinado las reglas de terminación de la reanimación, las reglas TOR, para hacerlas mucho más específicas al contexto. ¿Cómo? Reconocen que no es lo mismo un equipo de soporte básico que llega primero a la escena que uno de soporte avanzado en una ambulancia o ya en el hospital. ¿Y cómo se ve esa diferencia en la práctica? Dame un ejemplo. Claro, hay una regla para equipos BLS de soporte básico que se basa en criterios simples. ¿Alguien vio el paro? ¿Alguien le hizo RCP antes? ¿El desfibrilador recomendó un choque? Si la respuesta a todo es no, la probabilidad de sobrevivir es ínfima y se puede considerar parar. Ok, tiene sentido. Luego hay otra regla para equipos ALS de avanzado, que ya usa variables como la capnografía. Y lo más nuevo es una regla universal para sistemas donde trabajan ambos, que integra la información de los dos niveles. Eso suena increíblemente útil. Da un lenguaje común para una decisión que a menudo es muy solitaria. Mencionaste la capnografía, el CO2. Siempre se dijo que si ese número es muy bajo después de 20 minutos, es un mal pronóstico. ¿Sigue siendo así? Es una herramienta valiosísima, pero las guías hacen una aclaración fundamental. No se debe usar un valor específico, como el clásico por debajo de 10, de forma aislada para decidir parar. Ah, ok. Es una pieza muy importante del rompecabezas, pero no es todo el rompecabezas. Hay que verlo junto con el tiempo, el ritmo inicial, la edad. Es un enfoque multimodal. Bien, hemos cubierto muchísimo. Si tuviera que resumir, diría que los grandes mensajes son, primero, una obsesión casi fanática con no interrumpir las compresiones. Sin duda. Segundo, entender de forma mucho más sofisticada qué pasa en una FB persistente. Tercero, una mirada honesta al beneficio real de la epinefrina. Y cuarto, darnos reglas claras para esa decisión final de cuándo parar. Has dado en el clavo. Y si tuviera que dejar una reflexión final, sería esta. Fíjate que las guías mencionan tecnologías avanzadas, el POCUS, el análisis de la forma de onda de la FB, ¿Sí? pero su uso rutinario aún no está consolidado. Las recomendaciones más fuertes, las que tienen el mayor nivel de evidencia, siguen girando en torno a perfeccionar lo más básico. Compresiones de alta calidad, desfibrilación rápida. Exacto. Siempre volvemos a eso. Y esto me deja con una pregunta para el futuro. ¿La próxima gran revolución en la reanimación vendrá de una inteligencia artificial que analice los ritmos y nos diga qué hacer? ¿O los mayores avances seguirán viniendo de lograr que cada persona, en cada equipo, perfeccione de forma implacable los fundamentos que ya conocemos desde hace décadas?